Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Ángel de Jerusalén, un niño muy devoto que entró en la Orden del Monte Carmelo con un hermano gemelo que tenía, pues si es ángel sería angelito o arcángel, y cuando vio a uno que estaba pegándole a una mujer, él la convenció de que dejara al marido. Es el primer santo divorcista que conocemos en el santoral. Y lo que hizo fue el marido, lo que pasa cuando te metes en estas cosas, que lo mató a puñaladas. Gentuza ha habido siempre y en todas partes. Bueno, hoy sigue lloviendo en Galicia y hoy ya en Asturias y en León, un poco más que ayer y que anteayer, pero más o menos las cosas se mantienen igual. En Madrid 27 grados, la máxima nacional Córdoba y Granada 33 y la mínima en León 5 graditos. Bueno, vamos con Rosana Alvear y Vanessa Vallecillo, pues hablando de lo fundamental. ¿Qué es lo que ha traído Petro a España, aparte de la humillación de nuestras instituciones, del arrastramiento vil, de la corrupción de todas las instituciones, desde la jefatura del Estado, el presidente del Gobierno, el Parlamento, salvo Vox? La verdad es que todos se comportaron como gorrino en un charco, sin necesidad de ser cerdos. Y hoy ya aparece que va a dar dinero para que los asesinos, si es que es lo de la ETA calcao, si es que no hay que explicar nada, es que lo tenemos explicado, Rosana. España va a aportar finalmente 1 millón de euros al mal llamado proceso de paz de Colombia y va a liderar en la Unión Europea la solicitud para que el ELN salga de la lista de organizaciones terroristas, como ha solicitado Gustavo Petro. Pedro Sánchez y el presidente colombiano protagonizaban ayer la rueda de prensa tras su encuentro en Moncloa. Durante la comparecencia, el presidente español insistió en la necesidad de superar el bloqueo político en Venezuela. En este sentido, Pedro Sánchez dijo que es vital que Nicolás Maduro y la oposición recuperen las negociaciones. También compartimos, pues como no puede ser de otra manera, la necesidad de superar el bloqueo político en Venezuela, que se prolonga ya durante demasiado tiempo. España, como saben, participó en la conferencia ministerial que el presidente Petro organizó la semana pasada en Bogotá, con objeto de relanzar el diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición, algo que consideramos que es vital para encontrar una solución a la crisis que ya dura demasiado tiempo en Venezuela, y que sea una solución que llegue cuanto antes. Bueno, la crisis no es ninguna crisis, es la dictadura comunista, narcocomunista, primero de Hugo Chávez Frías y ahora de Nicolás Maduro, su hijo Nicolásito y toda la banda. Lo que tiene que hacer España es apoyar a la oposición democrática, heroica, en Venezuela. En Venezuela. En Venezuela está María Corina Machado. María Corina, muy buenos días. Hola Federico, qué gusto tan grande estar con ustedes, un placer. Bueno, un placer y es un honor además por fin poder conectarnos con usted, que andará en algún sitio, no queremos saber cuál, de Venezuela. Después de lo que ha sucedido, de la huida de Guaidó, en fin, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes en Venezuela? Porque por otra parte muchos exiliados venezolanos nos dicen que usted, como por otra parte merece hace tiempo, es la figura más, digamos, que pinta más, que prevalece más, la más popular, si se convocaran elecciones democráticas, se entiende, porque para manipulaciones ya han tenido ustedes bastantes. ¿Cómo es su vida cotidiana y cómo ve el futuro inmediato de Venezuela? Bueno, les va a sorprender lo que les voy a decir, pero yo siento una gran esperanza. Yo siento en el 2024 una gran esperanza, porque si bien todo lo que ustedes conocen sobre la naturaleza del sistema criminal, sobre la tiranía de Maduro, es más que evidente, y además está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad, desde narcotráfico, financiamiento al terrorismo, ha logrado expulsar del país a la cuarta parte de los venezolanos y tiene a la sociedad pasando hambre con un sueldo mínimo de $5 al mes. $5 al mes. Estos tipos están dispuestos a todo con tal de preservar el poder. Sin embargo, Venezuela y los venezolanos hemos luchado y luchado durante estos últimos 23 años y hemos aprendido mucho. Y hemos aprendido que no podemos confundir el fin con los medios,
Y el fin es sacarlos, el fin es desmontar un sistema criminal y ha traído miseria, tristeza y violencia al país. Y los medios implican entender cuáles son las fuerzas reales que tenemos que construir para ser efectivos. Y eso, entre otras cosas, implica, Federico, tener en el cual la sociedad confíe y que a pesar de toda la persecución, a pesar de la agresión, a pesar de las amenazas, no se desvíe de la ruta, que es una ruta muy peligrosa sin duda, pero que es la única que puede enfrentar y desmontar la tiranía. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Y yo siento que a pesar de tantas decepciones, se está despertando en Venezuela y es maravilloso lo que estamos viviendo. Una nueva esperanza, una nueva energía que, entre otras cosas, está alimentada por la aspiración de reunificar a nuestras familias y traer a nuestros hijos de regreso a un país que les ofrezca oportunidades. María Corina, en 20 Venezuela, ¿cómo enfocáis el planteamiento de una candidatura alternativa a Maduro? Porque el tirano puede convocar elecciones o desconvocarlas, va a depender bastante de la presión exterior. ¿Cómo se organizaría esa concurrencia a las elecciones frente a la dictadura? Bueno, hoy no hay ni fecha, ni condiciones, ni nada. Sabemos que el régimen necesita desesperadamente plata. O sea, han saqueado al país y tienen un problema de liquidez severo que está haciendo que el país se alborote, desde los trabajadores públicos, los docentes, los médicos, las enfermeras, hasta los militares y los policías. O sea, este es un país que está entrando en efervescencia y el régimen lo sabe. Y como quiere plata, necesita que le quiten las sanciones, que le perdonen todos los crímenes, y quiere lavarse la cara con un proceso electoral que corresponde constitucionalmente para el año que viene, para el 2024. ¿Qué pasa? Que tenemos una oposición que ha estado perseguida, infiltrada, chantajeada, porque sabemos cuáles son los métodos que usan estos criminales. Entonces, ¿qué necesitamos? La gente se ha decepcionado, la gente se ha sentido utilizada, traicionada, y necesitamos crear nuevamente una conexión basada en la confianza. Y después de muchos meses luchando, hemos logrado que se le ponga una fecha a una elección primaria, y esa fecha es el 22 de octubre de este año, dentro de 6 meses exactos. Y creemos que esa primaria va a ser el mecanismo, un hito de movilización y de construcción de fuerza para que la gente, los venezolanos, los que estamos aquí y los 7 o 8 millones que están afuera, podamos decidir cuál es la estrategia para enfrentar la tiranía que queremos, cuál es el equipo, cuál es el liderazgo y cuáles son las ideas. Y yo te quiero decir algo, si hay una cosa que yo siento por donde voy, ahorita estoy en Valencia, he recorrido 5 municipios esta mañana, he estado en lugares que son zonas rurales, de gente muy humilde. Mira, si hay una idea que nos une, es el rechazo total y absoluto al socialismo. La gente asocia en Venezuela el socialismo con miseria, el socialismo con violencia y el socialismo con familias separadas. Y esto es muy poderoso porque creo que tenemos una oportunidad única en la historia de Venezuela. María Corina, hay antes has citado, y es verdad, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Perú, lo estamos viendo en todas partes, el poder de corrupción del narco, de la clase política, el narco al servicio, naturalmente, del socialismo del siglo XXI, que es el comunismo de toda la vida, es enorme. La oposición, en el caso de que fueras, como previsiblemente, según las encuestas, podría ser la candidata vencedora en esas primarias, digamos así, de octubre, ¿aceptaría ese liderazgo único para presentar un frente único contra Maduro? Bueno, mira, yo creo que al final la fuerza es la fuerza y la gente termina pasando por las cúpulas de los partidos que se nieguen a escuchar la voz de la gente.
aquí en Venezuela se ha producido una ruptura muy profunda, primero hacia el régimen. O sea, cuando tú hablas de la corrupción, Venezuela no le caben en la cabeza a nadie. O sea, lo que se acaba de destapar en PDVSA es que simplemente se desaparecieron 21.000 millones de dólares. Repito la cifra, 21.000 dólares que no aparecen. Están en cuentas por cobrar, bueno, obviamente sabemos dónde están, ¿no? En las cuentas de banco de unos corruptos criminales alrededor del mundo. Entonces, la corrupción ha sido tan brutal y sus tentáculos han entrado en tantos sectores de la sociedad que se ha producido una ruptura. Se ha producido una ruptura hacia el sistema completo, el régimen y también algunos actores del sector político, de la academia, de los sindicatos, del empresariado, que se han ido quedando porque es mucho dinero, mucho dinero. Y hay que entender que no tienen escrúpulos y que terminan quebrando incluso a gente buena. Y es tremendamente doloroso para la sociedad. Esto lo hemos vivido, lo estamos viviendo, ya pasó con Cuba, es decir, está inventado. Pero la gran cuestión es que siempre hay un fuste, hay algo moral, además, que no es por bienes materiales, sino que resiste en los países que merecen sobrevivir. Eso sin duda sucede en Venezuela. Después de Cuba, ningún país ha sufrido, y masivamente nadie ha sufrido tanto como Venezuela el comunismo. ¿Qué se puede hacer desde España cuando llega Petro como embajador de Venezuela, con esa doble cara de queremos la paz, pero en realidad lo que quieren es un proceso que mantenga la dictadura, como ha pasado siempre y en todas partes? ¿Cuál debería ser la postura de España, de las instituciones españolas y de la población que naturalmente quiere la libertad para Venezuela? Bueno, aferrada a la verdad, porque además aquí nadie se chupa el dedo. Aquí los tiempos de la ingenuidad se acabaron y de la ignorancia ya no existen. Todo el mundo sabe quién es Nicolás Maduro y lo que ha hecho en Venezuela. Y ustedes tienen, 500.000 de venezolanos que han tenido que huir hacia allá y que es el testimonio viviente de que es este sistema socialista criminal. Desgraciadamente, el señor Petro, en estos escasos meses que tiene al frente del gobierno en Colombia, a lo que ha demostrado es que termina siendo interlocutor de Maduro frente al mundo, frente a la comunidad internacional. Petro y Maduro han intentado establecer una especie de relación mutua en la cual Maduro quiere que Petro le desmonte todas las presiones, todas las sanciones, que es lo único que queda de freno a esta voraz destrucción y este atropello criminal del régimen. Entonces Maduro quiere que Petro interceda por él ante el mundo entero. Y Petro quiere que Maduro logre que el ELN se sume a su proyecto de paz total. Lo que pasa es que ninguna de las dos cosas dependen del otro. Ni Maduro ni Petro puede quitar las sanciones porque son criminales y la justicia internacional los tiene, pero radiografiados. Maduro puede ni quiere desmontar toda la operación que tiene el ELN en Venezuela, porque son sus socios en el negocio del narcotráfico. Entonces, ¿quiénes terminan siendo los perjudicados de esta dinámica? Pues los venezolanos, Federico, los venezolanos, un país que está con una generación creciendo, niños sin comida, sin salud, sin educación y sin sus madres, porque las mamás han tenido que huir de Venezuela para sobrevivir afuera y mandar algo para mantener a sus hijos aquí en nuestro país. Entonces, este es un momento en el cual no es posible la hipocresía que a veces vemos en la diplomacia, que tiene esos dobles estándares que pretenden imponernos a los venezolanos lo que jamás aceptarían en sus países.
He recordado el libro, hoy escribo y recuerdo al gran Carlos Rangel cuando escribió el del buen salvaje al buen revolucionario. Cómo se inventan que genocidas como el Che Guevara y otra gentuza eran el buen salvaje de Rousseau. Salvajes sí, pero de buenos nada, y además ninguna ingenuidad, como decías. Aquí en España tenemos al abogado del cártel de los Soles, el gobierno de Venezuela, que es Baltasar Garzón. Tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, para oprobio de los españoles. No solo los venezolanos tienen desgracias encima, que actúan como un lobby muy poderoso de ese cártel de Puebla, que es la nueva Comintern, donde está pues Lula da Silva, que lo mismo defienden a Putin que a Maduro, porque están en el mismo bando. Sin embargo, en la opinión pública eso ha cambiado. Hay una sensibilidad, quizá por la cantidad de venezolanos, también hay 500.000 de colombianos en España, sobre todo que viven en Madrid. Y la verdad es que hay una sensibilidad, como la ha habido hacia los refugiados ucranianos, enorme. Pero el problema de Venezuela es que no sale en los medios. No hay manera. De hecho, hablar contigo es siempre en fin, perdona si estoy abusando un poco, pero tenemos pocas posibilidades de hablar. Así que déjame preguntarte, tú en tu vida cotidiana, ¿cómo estás llevando este honroso, glorioso, pero calvario al fin y al cabo? Mira, yo tengo una emoción y un orgullo profundo. Te digo algo. Yo he recorrido Venezuela de punta a punta en los últimos 2 meses. Y la he recorrido muchísimas veces en estos últimos años. Yo tengo 10 años con prohibición de salida de mi país. Y desde hace 6 años, estos criminales no permiten que una línea aérea comercial privada me venda un pasaje de avión doméstico, porque le dicen que la que me monte en un avión le quitan la licencia. Entonces, yo he recorrido el carro y la conozco a fondo. Y te digo, lo que se está produciendo es algo inédito. Y tiene una fortaleza y una profundidad, porque tenemos conciencia que el 2024 puede ser la última de muchos venezolanos, pero que estamos viendo surgir una fuerza que tampoco habíamos visto antes, porque las propias bases del chavismo, que han estado extorsionadas, amenazadas, perseguidas por una bolsa de comida, o por una bombona de gas, o por un bono de plata mensual que les dicen que se lo quitan simplemente por ir a un acto en el cual yo los convoco, y la gente se está rebelando. Mira, esta mañana he tenido 5 actos el día de hoy. La cantidad de personas que se acercan, que están en esas redes que son del chavismo y que se están enfrentando y dicen, María Corina, pero ¿qué más me van a quitar? ¿Qué más me van a quitar? La bolsa de comida. Pero si me quitaron a mis hijos, que se tuvieron que ir de Venezuela. Es decir, es tan poderoso ese anhelo de reencontrar a la familia, de traer a nuestros hijos de vuelta, de vivir con dignidad, con libertad, de acá. Es tan poderoso, Federico, que lo que se está construyendo para mí es realmente una legión ciudadana inédita, que pasa evidentemente por un hito muy importante el 22 de octubre, que son las primarias, de las cuales los venezolanos y nosotros aquí estamos exigiendo que todos los que están afuera, la 4ª parte de la sociedad venezolana que está alrededor del mundo, pueda votar, pueda elegir, y que aquí en Venezuela lo hagamos nosotros voto tras voto sin la presencia del Consejo Nacional Electoral. Si eso se da, yo estoy convencida que vamos a construir una fuerza que nos va a permitir enfrentar con todo el régimen, a sus trampas, a sus manipulaciones, a sus fraudes, a sus cómplices como el señor Zapatero y tantos otros, pero que también tenemos grandes aliados, porque entendemos que la lucha que está dando en Venezuela va a ser una lucha que va a derivar en libertad y que va a tener consecuencias inmensas en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia y tantos otros países donde se ha ido configurando estas redes que tú referías antes, que tienen vínculos de orden ideológico, geopolítico y criminal.
Bueno, pues María Corina, muchísimas gracias por todo, porque poder hablar contigo, por el ejemplo cívico mundial que estás dando desde hace tantos años, porque te mantengas en pie cuando tanta gente ha tenido que huir o simplemente se ha arrodillado o ha extendido la mano para cobrar, y porque mantienes en pie el honor y la lucha por la libertad de Venezuela. Muchas gracias y ojalá la próxima vez nos podamos ver en este estudio, porque puedas volar a España libremente y nos paseemos por Madrid y vayamos a ver a Isabel Díaz Ayuso, que me transmite además un mensaje de apoyo a la lucha que llevas ahí en Venezuela. Yo solo quiero decirte a ti que te agradezco porque sé que estás muy cerca de nosotros, y quiero decirle a los españoles que han acogido a tantos de mis conciudadanos, que para nosotros sentirlos cerca es muy importante. España es un país extraordinario, yo creo que a veces no siempre se da cuenta de ello, quizás porque hay demasiada gente interesada en decir lo contrario, pero es un país con el que compartimos tantos elementos de cultura, de historia y de futuro. Así que para nosotros sentir a España cerca es una enorme inspiración y una gran fuerza. Y confíen en nosotros, confíen en los venezolanos, porque esta lucha y el final es la libertad y el reencuentro de nuestras familias en una nación próspera, justa y libre. Federico, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena de verdad, María Corina Machado. La verdad, Rosana, es emocionante hablar con esta gente que lleva jugándose la vida 10 años, día a día, noche a noche. Y ahí está, Ojalá que en octubre se pueda producir ese proceso. Ojalá, he dicho lo de Ayuso porque una embajadora de la banda criminal del Cártel de los Soles se pegó para hacerse una foto con Ayuso, para hacer como que, imagínate, cuando se enteró de quién era la pequeña Nicolasa, que querían cómo se puso la presidenta. Si llega a estar la jefa de protocolo, la tira por algún adoquín, o sea... Bueno, Óptima Mayores, Federico, a esta hora de la mañana, si te parece, Mayores, un consejo para todas las personas mayores de 65 años que tienen un piso en propiedad, pero que necesitan liquidez, que tienen, por ejemplo, que completar esa pensión, que no les vendría mal. Vamos a dar el teléfono donde se pueden informar, 900-900-100, 900-900-100 o en optimamayores.com. Muy bien, yo me voy, nos vamos ya a conectarnos con el planeta, con Iberia. Bueno, después de esta emocionante entrevista, mira que llevamos tiempo intentándolo, Rosana. Mira, me escribe Emilia Landaluce, emocionada, sí. Me dice que bueno, es que teníamos muchas ganas de hablar. Teníamos muchísimas ganas, lo hemos intentado. Ella normalmente se mueve por razones de seguridad en muchas zonas del interior de Venezuela sin ninguna cobertura, entre otras cosas porque la cobertura permite localizarla, los esbirros. Entonces, bueno, pues ha sido casi un milagro, y además que no se ha cortado la entrevista. Y hay que darle las gracias a Cayetana Álvarez de Toledo, que nos ha ayudado a hacer esta entrevista. Como siempre, además, defendiendo... Bueno, ella no estuvo aplaudiendo a Petro. No. Como tenían que haber hecho toda la gente del PP, todavía decente, o no acomplejada, o no sorallizada, o no idiotizada. A las instituciones se va a defender a la nación, no a defender a la casta política, que es lo que pasó. A Pedro Urruchurtu, que es el delegado, digamos, o el representante de Vente Venezuela, de sí. María Corina aquí en España, que creo que coincidiste con él además en las jornadas del CEU recientemente, Federico. Sí, señor. Él ya regresaba a Venezuela, y ahí en Venezuela hay Jennifer Ávila, que es la persona que está con María Corina, que es como su escudera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo está el tráfico en Madrid, digo, el de personas más o menos corrientes. Pues a esta hora, como casi todos los viernes, está algo más tranquilo de lo habitual, pero va a haber problemas de... A partir de las 3. Sí, a partir de las 3, porque ya empieza el éxodo hacia las playas, ya estamos con el buen tiempo, pero en unos minutos seguro ya va a empezar a haber complicaciones en la M30, empieza a ser ya algo más denso el tráfico entre la avenida del Manzanares y el Puente de Ventas, en la M30, y en el centro de la ciudad, pues en la Gran Vía, Rubén Darío, y en el eje tradicional entre Delicias, Prado y Recoletos. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Silvia, antes de nada, Legalitas. Sí, vamos a preocuparnos de buscar soluciones, y las soluciones nos las dan siempre los expertos de Legalitas. Por ejemplo, nos enseñan a reclamar una factura de la luz, o no nos enseñan, directamente la reclaman ellos por nosotros, porque hay veces que no controlamos todos los asuntos y ellos están ahí para ello. Podemos contactar por teléfono, por internet y todas las veces que queramos. Así que no lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertas. Hazte ya de Legalitas en el teléfono gratuito 900 100 665, 900 100 665, y por ser oyente de radio te ahorras un mes el primer año. Bueno, pues vamos con Silvia Rivero y Sergio Heras a repasar algunos asuntos fundamentales. El más grave, sin duda, ha sido la visita de este delincuente, de este narcoterrorista, del comandante Aureliano, que así se hacía llamar. Cualquier pelanas, en cuanto mata a un pobre diablo, le llaman comandante allí. Pero bueno, este se hacía llamar comandante Aureliano. No sé si por Aureliano Buendía, o es posible, porque esta gente, aparte de asesina, es muy mitómana. Pero es una vergüenza. Es una vergüenza verdaderamente terrorífica, atroz, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con la visita del criminal este a España. Es como tener a Otegi de ministro del Interior. Es como tener a Junqueras de ministro de Asuntos Exteriores. Es la venta de España, no al mejor postor, a cualquier narcopostor. Es como si el narco hubiera comprado las Cortes españolas. Y el espectáculo del jefe de la oposición, levantándose para aplaudir junto a los etarras, los comunistarras y los golpistarras y los sanchitarras a este sujeto despreciable, al comandante Aureliano. La verdad es que, en fin, le ha dado a Vox, merecidamente, hay que decirlo, el oxígeno que necesitaba en una campaña electoral en la que estaba prácticamente muerto. Esto es lo que tiene un PP Sorallo, que es que alimenta la existencia de cualquier otra derecha. Pues mira, no me gusta Monasterio, no me gusta Ortega Smith, ni siquiera me gusta, echo en falta a Olona, pero no puedo votar al PP. O sea, unos tíos que se levantan para aplaudir a PP, no puedo, ya sé que Ayuso es otra cosa y que hay otra gente y tal, y los candidatos son mejores, pero es que no puedo, es que no me sale. Y esto es un problema estructural que tiene la derecha, la falta de respeto a sus votantes, a su base social. No lo entiende Feijóo, como no lo ha entendido ninguno de los presidentes, pero desde Suárez hasta acá. La derecha viene del bando nacional, de la guerra civil. Como es lógico, no va a venir del bando rojo. Hace la transición, trae la democracia, construye un régimen constitucional y encima anda pidiendo perdón por sus orígenes, por haber ganado la guerra que le declararon. Bueno, pero esto es un problema, insisto, es un problema de orden moral, de orden político. O sea, no puede vivir uno en un país, como dice siempre Cayetana, con el campo de fútbol inclinado. Es que así no se puede jugar. Hombre, sí, algún gol cuesta arriba metes, a veces varios, pero en general lo normal es que acabes perdiendo, y si encima el árbitro es Negreira, pues imagínense. Pero esto de Petro no es más que la prueba de la corrupción de la política con Sánchez. Aquí se ha perdonado, mejor dicho, se ha premiado a los etarras y se ha premiado el golpe de Estado. El premio primero al golpe de Estado ha sido eliminar el delito, dos delitos, primero el de sedición, que es el de golpe de Estado, y luego el de malversación, que es usar los fondos públicos de las instituciones para ese golpe de Estado, que es exactamente lo que hizo la Generalidad de Cataluña, dando un golpe de Estado contra el Estado que se supone representa, para el que paga impuestos. Por cierto, Aragonés ha vuelto a reiterar la necesidad que desde hace 11 años tiene Cataluña de vivir del resto de España, porque Cataluña quebró hace 11 años. Está en la miseria más absoluta. Su deuda pública es bono basura. Su única deuda real es con el resto de España, a la que insultan. Esa Virgen del Rocío a la que escupen es la que paga los supersueldos de los que insultan a la Virgen del Rocío
en la TV3. Esa es la realidad de España desde hace 11 años. Y ha sucedido, pues estas cosas que tiene Europa, que hace 3 cosas mal, pero alguna bien, pues que en Europa tenían previsto endurecer el delito de malversación. ¿Por qué? Porque la corrupción, especialmente en los asuntos medioambientales, alcanza un nivel insoportable en Europa. Y luego porque en Europa hay gente decente que quiere vivir en países decentes. No quiere vivir con Maduro. O sea, Úrsula es un desastre, Macron da pena, etcétera. Pero lo nuestro es calamitoso. Pero hombre, todavía Europa pues son democracias. Y entonces decidieron endurecer el delito de malversación, que es la madre del cordero de la corrupción, malversar fondos públicos para ayudar a los amigos, a los socios, etcétera, a los familiares, a los Tito Berni en todos los idiomas, justo cuando Pedro Sánchez Pérez Castejón, el gran traidor, el felón, quitaba el delito de malversación para ayudar a sus amigachos golpistas, a los de la Esquerra que le mantienen el poder, porque este es un poder que se sostiene sobre la ETA y sobre el golpismo catalán, exclusivamente. No tiene ningún apoyo popular. Nunca ha habido peor candidato del PSOE que Pedro Sánchez. Todos los peores resultados de la historia del PSOE en democracia los tiene Pedro Sánchez Pérez Castejón. Está ahí porque lo han puesto la ETA y los golpistas catalanes, a los que sirve. Y la Comisión Europea pues ha decidido aumentar las penas de malversación. Y mira que nos dan la murga de, bueno, lo último que decían, que es que el PP en Doñana no escucha a Europa, cosa que era mentira. En Europa no saben ni qué es Doñana. Bueno, ¿cómo será que no distinguen un buitre de otro? Miguel del Pino hacía el otro día un artículo extraordinario, como todos los que está haciendo en Libertad Digital, contando la absoluta ignorancia de los burócratas de Bruselas, que consideran que una ternera de Ávila es lo mismo que un toro bravo. Para mantenerlo, ¿cómo va a ser lo mismo un toro bravo que una vaca lechera? Pues creen que es lo mismo. ¿Les ven cuernos? Los que les sobran a ellos, claro, y la falta de educación. Y que España no se ha sabido nunca vender ni explicar. Porque esto pasa con el PSOE y antes pasaba con los idiotas del Partido Popular, que con excepciones, porque las hay, pues nunca se han sabido explicar. Pero resulta que cuando la Comisión Europea endurece los delitos de malversación, resulta que Sánchez los quita para sus amigos. ¿Y qué va a hacer ahora Sánchez? A ver, ¿qué va a hacer? El presidente del Gobierno no se da por aludido por los cambios propuestos por la Comisión Europea para aumentar las penas para los delitos de malversación e incluso saca pecho de la rebaja pactada con la Esquerra y que va en dirección opuesta a la que promueve Bruselas. Desde el Partido Popular, Núñez Feijóo ha tendido la mano al Gobierno para reformar el Código Penal, mientras que desde Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje sigue con su estrategia de distanciamiento de Sánchez. A España le coge con los deberes hechos, entre otras cuestiones porque en esa reforma del Código Penal, por ejemplo, incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito, que no está reconocido por distintos Estados miembros y que en cambio España sí ha incorporado a su Código Penal. Señor Sánchez, nos volvemos a ofrecer para mejorar la dignidad de nuestro país. Haga ya conmigo lo que en cualquier caso haré sin usted en el caso de que no convenga con el Partido Popular una reforma inmediata del Código Penal para reponer las penas de corrupción. Más allá del detalle técnico, lo que me parece importante es que lo que está diciendo la Unión Europea es que la malversación es corrupción. Por consiguiente, ya de entrada, y esto es para hacérselo mirar, lo que se produjo en España es una reducción de penas a uno de los tipos de corrupción. Y eso es algo que, como comprenderá, yo no estoy dispuesto a defender de ninguna manera. Por supuesto que lo defiendes todos los días, desde que amanece hasta que vuelve a amanecer, si te acuerdas de en qué día vives. Por supuesto. Todo esto ha pasado por el Tribunal de Cuentas, que Casado y Teodoro le entregaron a Sánchez. Echaron a Margarita Mariscal de Gante, la primera ministra de Justicia de Aznar, una persona de absoluta integridad, de enorme prestigio personal y profesional del Tribunal de Cuentas, porque había pillado a los golpistas por la malversación de fondos públicos. E iban a la trena, pero por bastantes años. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron Casado y Teodoro? Teodoro y Casado. Naturalmente, entregar el Tribunal de Cuentas
para que llegara la Enriqueta Chocano, que es la señora del PSOE, que de pronto no ha encontrado ningún problema de malversación de fondos. Claro, es que la pusieron para que se cegara, para que no viera. Vamos, la pilla a la 11 y le hace ver la malversación a kilómetros. Pero ya se preocupó ella no de ponerse gafas negras, de ponerse una venda. El Tribunal de Cuentas deberían cerrarlo por malversación de fondos públicos. Desde que se ha convertido en una máquina de tapar delitos de corrupción, evidentemente ese tribunal sobra, como el Constitucional de Conde Pumpido. El Tribunal Constitucional tiene que ser una sala de garantías dentro del Tribunal Supremo. Convertirla en una especie de Senado o tercera cámara fue un desastre, un dislate, que solo ha servido desde tiempos de Felipe González, que es como empieza la corrupción del PSOE en 1985, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en un aparato para condonar todos los delitos económicos políticos. Y esa es la cuestión de fondo. Y esto no se pacta como quiere Feijóo. ¿Cómo van a pactar los delincuentes contigo que los metas a la cárcel? Hombre, yo entiendo que en los mítines, pues bueno, es una manera de hablar, así como sentidiña, ¿no? Dicen allí, sentidiña. Bueno, sentidiño, más bien resentido, tiene que andar Bolaños. Lo dijimos el primer día. ¿Qué fracaso no habrá sido, a pesar de que Ferreras se ha inventado hasta correos suicidas con 3 capas de calzoncillo? Bueno, es una cosa grotesca. Y siguen empeñados. Y La Sexta, y la televisión espantosa, todo diciendo, hay que ver, que no han dejado entrar a un ministro. No, podían haber entrado los 22 a presidir un acto autonómico. Payasos, corruptos, le diría el gran Pepiño. Pero la prueba de que ha sido un error, que ha metido la pata, que lo ha hecho fatal, que la cabeza le huele a pólvora y que a lo mejor antes de presidir el PSOE en Madrid, como quiere Bolaños, deja de presidir lo que preside, es que Sánchez no ha reivindicado esa estupidez. Al revés, ayer, claro, no llegan las órdenes. En tiempos del comando Rubalcaba esto eran 2 minutos. O sea, el comando Rubalcaba da la orden. A partir de ahora Aznar es bueno. ¿Pero cómo va a ser el bueno? Si hemos dicho que era... He dicho que Aznar es bueno. Hasta la próxima orden. Magnífico. Lo veníamos viendo. Extraordinario. Y además cada día más alto, más guapo. Bueno, es extraordinario. Y Botella me encanta. A mí también, ¿eh? Que quede claro. Ese mismo día, a los 5 minutos, estaban diciendo que Aznar era extraordinario. Por supuesto, lo mismo tocaba en el pito y decían, Cospedal fea. Bueno, fea, muy fea, horrorosa. Era así funcionaba. ¿Qué pasa? Que con la descomposición de este gobierno, porque le quedan unos meses, no obedecen, se lanzan a defender cualquier causa, con que sea suya, sin saber si les conviene. Lo dijimos aquí, lo escribí el otro día. Todo lo de Bolaños ha sido letal para el Lobezno. Para el PSOE de Madrid es criminal. Y Sánchez, que es un poquito más listo que Bolaños, tampoco crean que mucho, pero que no está cegado por la ira, ayer intentó cancelar el asunto, que no acaban de entenderlo. Va a tener que mandar un mensaje, un correo, en mayúsculas como los que inventa Ferreras, en mayúsculas y en negrita, a sus esbirros en las tertulias. Es decir, no habléis más contra Ayuso, que cada vez que insultáis a Ayuso perdemos votos. Pero se lo va a tener que explicar así porque no lo entienden. Pedro Sánchez trata de dar por finiquitada la polémica del ministro de Presidencia Félix Bolaños en el acto institucional del 2 de mayo. El presidente ha eludido mencionar directamente a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, pero señala que fue el protocolo establecido por la comunidad el que no respetó las reglas. Moncloa busca dar carpetazo así al asunto tras el malestar en los socialistas madrileños al considerar que perjudica a sus candidatos. Escuchamos a Sánchez. A ver, yo creo que hay algo que no podemos olvidar. Son unas mínimas reglas para la convivencia. Y es que en una democracia se han de respetar las reglas y las instituciones públicas, con independencia de qué color político gobierne una u otra institución, con independencia de cuál sea el territorio al que nos refiramos. Sobre todo en Cataluña. En Cataluña hay que ver cómo respetéis las reglas. Sois esbirros, que sois los esbirros de la TV3. Fue Bolaños
no sé muy bien, aquí iba a Cataluña a arrastrarse en lugar de Sánchez, a arrastrarse. No lo recibió ni Aragonés. Repito, Cataluña desde hace 11 años vive literalmente del resto de España. No es que lo de España es roba, no. Cataluña ens roba a tota Espanya. Pues a tota, Y al Rocío también. Y va y le hicieron dejar el móvil, por si le grababa. Era para explicar lo del Pegasus. Pero si lo del Pegasus es que han hackeado el móvil, los moros de este mamarracho que tenemos ahí instalado. Y ahora ya no lo quieren investigar. Claro, porque entonces tendrían que preguntarle a Begoña, que es a la primera a la que le robaron el móvil. ¿Qué pintaba Begoña en una reunión con empresarios marroquíes? Llevárselo. Sí que es una cosa de una obscenidad. ¿Se cumplen las leyes en Cataluña? ¿Se cumplen las sentencias judiciales? No. Entonces, ¿de qué vais? ¿Pero de qué vais? Pero si interviniste, Sánchez, interviniste en la Comunidad de Madrid para hacer la campaña electoral de ella. Pero si después de decir que no pasaba nada el 8 de marzo, infectaste tú, Sánchez, para contentar a las dos tribus de feminazis que tienes ahí, la roja y la morada, para que fueran el 8 de marzo y se te infectó toda la familia. Ni sabemos si te infectaste tú, pero tu señora sí. Y medio gobierno, menos Yoli Tenacillas. Yoli Tenacillas dijo que ella no iba y además escribió un papel para que constara que esto del virus era ya una epidemia, cuando lo estaban negando. Cuando el Broncano decía en su programa, se reía, coronavirus, y sigue teniendo un programa. Te pregunta por cosas importantes. Más por el culo que por las témporas, evidentemente, porque esta gente se ha acostumbrado a tener el público al que hablan siempre de cintura para abajo. O sea, la idea de las cejas para arriba, una sola idea les estallaría la cabeza. Esa es la España de Sánchez. Pero si tú no has cumplido ninguna regla nunca, pero si has cerrado 2 veces ilegalmente el Parlamento. Pero si la Comunidad de Madrid las ha atropellado continuamente. Pero si eres tan malqueda y tan maleducado que te pusiste al lado del rey, a ver si te besaban los pies, a ti, como si fueras el emperador. En fin, escoria total. Por cierto, su representante, la que sí fue invitada, porque además de la ministra de Defensa, del inmenso, de este enorme Consejo de Ministros, que la mitad debería ser aconsejados que hicieran un buen bachillerato, la mitad no sabe ni hablar, ni leer, ni escribir, incluyendo el de Cultura, incluyendo la de Educación, son 20 y tantos ministros. Invitaron a la de Defensa, porque había unos de uniforme que en la parada militar, que es de juguete, pero bueno. Y luego a la ministra portavoz del gobierno, que dijo que no iba, que se iba a coger azafrana a no sé dónde. Pero es que esta mujer delinque todos los días. Esto que dice de las reglas Sánchez, pues aplícatelo a la que llama Santi González Capullito de Abenójar. La Junta Electoral Central ha confirmado la sanción a Isabel Rodríguez por vulnerar de manera reiterada la neutralidad institucional desde la sala de prensa de la Moncloa. Tras ser apercibida en 2 ocasiones, ahora se enfrenta a una multa de 3.000 euros. Mientras desde Podemos, Yone Belarra ha cargado contra Televisión Española por dejar al partido fuera del reparto de spots de propaganda electoral para las elecciones del 28 de marzo. Escuchamos a la portavoz del Gobierno, a la popular Cuca Gamarra y a la ministra de Derechos Sociales. Que en mi labor como portavoz del Gobierno lo que trato siempre es de atender a sus preguntas y en cualquier caso cuando se me interpela sobre un asunto concreto, pues atender en esa concreción a lo que ustedes me están respondiendo. Ninguna de las 2 advertencias previas han sido acatadas por parte de la ministra portavoz. Por lo tanto, les instamos a que dejen de hacer oposición desde la propia mesa del Consejo de Ministros. Que estamos muy preocupadas por la exclusión que se ha hecho de mi coalición, de la coalición de Podemos, de los spots electorales. Yo siempre he creído mucho en esta casa y creo que precisamente porque es de todos los españoles y las españolas es muy importante que responda a sus objetivos. Sí, una televisión pública neutral que defiende, pues como tú, a Putin. No, a Putin.
Pues tú eres putinesca, como toda vuestra banda. Sois sicarios de Maduro y de Putin. Os creó Maduro y os mantienen Putin y Xi Jinping, y ahora el dinero que trincáis el dinero público. Televisión espantosa cuesta 5 veces más que las cadenas privadas. Tiene la 4ª parte de audiencia. Pero los tertulianos a los que tú llevas cobran 5 veces más que en cualquier tertulia. ¿Esto cómo se come? Se come con C de corrupción. Vete al Resplandor, hombre. Vete al Resplandor, segunda parte. En fin, hacemos una pausita y nos vamos con CaixaBank a preparar la prensa económica. Porque ojo con la situación económica. Han dado unas cifras que son más falsas que la palabra de Sánchez. Del paro, ¿qué paro? Aquí no hay trabajo más que en Madrid. Esta es la realidad. En Madrid sí hay trabajo real. Lo demás, fijos discontinuos. Por cierto, les recomiendo hoy en el diario El Mundo una entrevista con una víctima de Yolanda Díaz. Recordarán ustedes que Luca Constantini, que acaba de sacar un libro estupendo, Yolanda Díaz, La seducción del poder, cuenta cómo Yolanda Díaz no solo tapó a un tío de su confianza que se dedicaba desde un ordenador público de Izquierda Unida entonces, luego desde el Parlamento gallego, a bajar pornografía infantil. Terrorífica. No solo la tapó, sino a los que lo denunciaron los persiguió. Y hoy cuenta el calvario de cómo persiguió la sorora, la buenita, Telacillas, la sentidiña, cómo persiguió a la gente de Izquierda Unida hasta echarlos del partido. Los denunció a ellos porque habían denunciado al pederasta, que lo volvieron a pillar unos años después, siempre con Yolanda, esta vez en el Parlamento gallego, porque apareció en una lista que estaba investigando además en Estados Unidos, apareció por el FBI. Y dice, bueno, y hay una conexión de esta red pedófila en España. Patapumba, el Parlamento gallego, patapumba, el Grupo de Izquierda Unida, patapumba, Santelices me parece que se llama, el protegido de Yolanda Díaz. Y machacó, destrozó, trituró la vida, la trayectoria política de esta gente. Esa es Yolanda Díaz. Esa es Yoli Tenacillas, la buenita. Es la mañana de Federico. Buenos días, Federico. Recordemos que ha hecho este gobierno una ley para los ocupas, porque claro, Sánchez no se acuerda de que los ocupas ocupan viviendas. Esas viviendas son de alguien, y ese alguien estaba protegido por la ley hasta ahora. Eso es. Claro, los efectos están siendo terribles. Están siendo terribles y cada día que analizamos un nuevo párrafo de la ley de vivienda encontramos nuevas sorpresas. ¿Y cuál es la sorpresa que tenemos escondida? No va a sorprender a nadie. Y es que hay subidas de impuestos metidas dentro de la nueva ley. ¿Qué subidas de impuestos? Bueno, pues aquel que alquila una vivienda, aquel valiente que es capaz de alquilar una vivienda en nuestro país, se encuentra con que al menos tiene una reducción del 60% en el IRPF de lo que esté alquilando. Bueno, pues lo han bajado al 50%. Es decir, subida de impuestos precisamente en el IRPF. Que los grandes tenedores se convierten en pequeñas cucharillas, ¿no? Exactamente. Bien, exactamente. Bien. Oye, no falla nunca. Siempre rebañan algo. Pero si tienen déficit. Pero la voracidad es enorme. Y que tengan déficit con la cantidad y con el incremento de recaudación que están haciendo, además de inventarse nuevos impuestos, lo de la banca está siendo terrible. Ahora que estamos viendo los resultados de las entidades financieras, un banco, por ser banco, tiene que pagar más impuestos ahora que el resto de competidores, también que el resto de competidores europeos. Todo empezó por aquella tasa Tobin, ¿te acuerdas? Hace muchos años. Sí. Pero ¿cómo que una tasa especial por ser bancos? Los bancos venden una mercancía que es el dinero, pagan impuestos, cobran, venden, pagan, ya está. ¿Por qué tienes que perseguirlos? Es que es malo, el capitalismo es malo. En cambio, el socialismo es bueno. Véase Venezuela. Pues ahí, mira, además habéis tenido a María Corina ahora contándolo Como dice, hay una cosa única que une a todos los venezolanos: el odio al socialismo.
La miseria. Pues esa es la miseria. Espejismo laboral de los datos de empleo de los que presume el Gobierno es el análisis que hace Rotellar en Libertad Digital, el libre mercado precisamente, sobre los datos, con conclusiones como esta. Este mes descendieron con fuerza los contratos indefinidos, no se está creando empleo, se está repartiendo. Bueno, eso es lo que antes he escuchado a Mema. Es extraordinaria. O sea, que con esa candidata no suba el PSOE es mérito de Bolaños. Desde porque luego. mira que lo tenían fácil. Va y dice, no queremos un trabajo mucho más repartido para más gente. También el sueldo tendrás que repartirlo, entonces. No, lo quieres subir. Sí. Sí, claro, como a ella le sobra. Como ella es rica, ella es pijimillonaria. Bueno, como dicen ahora, ¿no? En Podemos, que en Madrid solo puedes vivir bien disfrutando de la vida si eres rico. Claro. Como yo. Les falta decir. Exactamente. En fin, vamos a esas noticias de cercanía. Oigan, porque vale la pena escuchar a esa nulidad llamada Mónica García y, bueno, llamada de muchas otras maneras, sobre todo Madame Tinder. A lo mejor, si consigue una aplicación de citas para los podemitas, a lo mejor se forra o gana todavía más dinero. Imagínate. Pero ¿tú confiarías en una red privada que administra un comunista? No. Esos datos pasan inmediatamente al archivo del partido y al chantaje general. En fin, está extraordinaria. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.